próximo lunes se formalizará entrega de pedido de juicio político contra José Tuárez. Reformas a la ley de la función legislativa serán prioridad en la agenda parlamentaria. Hoy, la Asamblea Nacional conmemoró 2 años de esta iniciativa asambleísta por un día. Permite a los ciudadanos y ciudadanas conocer un poco más del quehacer legislativo. Próximamente la Asamblea Nacional implementará un lactario en la institución para que las mujeres en su periodo de lactancia puedan usar este espacio de forma segura y privada. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Viernes 5 de julio del 2019. Amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y también por la señal de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Además, por la señal de internet tvl.asambleanacional.gov.es. Aquí arrancamos con el detalle de la información. El próximo lunes se oficializará el pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. Hasta el momento, 52 legisladores apoyan la solicitud que será entregada por el asambleísta Fabricio Villamar. Este lunes, 8 de julio, se oficializará la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. El documento tiene el respaldo de 52 legisladores, según se informó desde el despacho del legislador Fabricio Villamar, proponente de la solicitud. Sin embargo, en el Parlamento no merman las críticas por la actuación de José Carlos Tuárez en la Comisión de Participación Ciudadana. Eliseo Azuero sostiene que la legislatura no puede mirar a otro lado cuando existen denuncias por supuestas irregularidades en la entrega de documentos para la candidatura de Tuárez. La falsificación de documentos sí puede ser analizada por la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, y la Fiscalía de Oficio. En esta semana, Tuárez acudió a la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo. Sin embargo, no respondió a las dudas de los legisladores. El segundo vicepresidente del Parlamento, Patricio Donoso, sostiene que este desplante es una causal para llevarlo a juicio político. Es un insumo gravísimo el hecho de que este caballero no haya irrespetado a la primera función del Estado. La bancada de la Revolución Ciudadana discrepa. Soledad Buendía y Mauricio Proaño señalan que el legislativo no puede fiscalizar los actos previos a la posesión de Tuárez. El señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana tiene poquísimos días de haber sido posesionado, por lo tanto tenemos que dejarle que ejerza sus funciones. Si no las realiza de manera adecuada, podremos ejercer el control político. O respetamos la decisión del pueblo o no respetamos. Yo creo que el señor tiene que todavía demostrar ahí, y si en el proceso que va haciendo no cumple con sus funciones, ahí sí puede ser llamado a juicio político. Mientras no haga nada, ¿qué juicio le podemos seguir? Por otro lado, en el Consejo de Participación Ciudadana estudian la posibilidad de examinar el dictamen que establece que el Consejo de Participación Ciudadana definitivo no está facultado para revisar las decisiones de carácter general o particular tomadas por el organismo transitorio en ejercicio de sus competencias extraordinarias. La consejera de mayoría, Victoria de Sintonio, tiene su propia lectura. Este cuerpo colegiado no se va a ir contra la norma constitucional, no vamos a revisar las evaluaciones, no vamos a revisar las cesaciones, pero vamos a revisar el procedimiento que se hizo para poder nombrar a las autoridades, que eso es una función ordinaria que la Constitución y la norma le establecen. La víspera, el Consejo de Participación Ciudadana recibió a varios expertos constitucionalistas que consideran viable la revisión de las actuaciones del transitorio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Hacia una agenda parlamentaria consensuada. La reforma institucional es uno de los ejes primordiales para la construcción de la agenda legislativa hasta el 2021. Los legisladores consideran urgentes cambios y modificaciones a la ley de la función legislativa, pues aseguran que la vigente posee varios vacíos.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es uno de los temas que será prioritario en la definición de los temas que consten en la agenda legislativa para los próximos 2 años. Según el asambleísta Franklin Samaniego, las reformas a la ley son urgentes y, entre otros aspectos, permitirán recuperar institucionalidad. Los vacíos que hemos analizado, hoy vemos que la crisis institucional o la desinstitucionalización también ha llegado a la Asamblea Nacional, que haya comisiones que no se puedan reunir. Los legisladores aseguran que en la ley actual existen varios vacíos y que la reforma permitirá garantizar seguridad jurídica en varios procesos. También que no hayan subjetividades en los plazos y en los procedimientos. Lastimosamente nos entrampamos muchas veces en mecanismos que no sirven absolutamente para nada. El simple hecho de tener la posibilidad de presentar cambios del orden del día de forma ilimitada retrasa el conocimiento del Pleno de las leyes. La legisladora Viviana Bonilla sostiene, por ejemplo, que es fundamental establecer caminos para los juicios políticos. No puede ser que un juicio político se quede simplemente en conocimiento de 12 o 13 asambleístas integrantes de la Comisión de Fiscalización. Nos parece que esta comisión debería sustanciar, pero es el Pleno de la Asamblea Nacional quien en definitiva debería conocer y tomar la decisión si una autoridad sujeta a fiscalización va o no a juicio político. Las reformas a la Ley de la Función Legislativa ya superaron el primer debate y se tramitan en la Comisión de Justicia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y a propósito de la agenda consensuada que se discute en el Parlamento ecuatoriano, alcanzamos un diálogo previo con el legislador Daniel Mendoza. Él es el presidente de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional. La revisamos en un momento. Daniel Mendoza, asambleísta por la provincia de Manabí por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidente de la Comisión del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control. Asambleísta Daniel Mendoza, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntenos, ¿cuál es la agenda consensuada, las líneas de trabajo previstas de aquí al 2021? Como comisión nosotros hemos aprobado un plan de trabajo de manera unánime en el que hemos priorizado 3 grandes ejes, uno que tiene que ver con la calidad del gasto, otro que tiene que ver con la seguridad jurídica para las inversiones y otro que tiene que ver con la generación de empleo. Así que en esas 3 líneas nosotros vamos a desarrollar una serie de reformas que empiezan por reformar precisamente de manera integral el Código Monetario Financiero. Totalmente. No creemos en reformas parches, creemos que hay urgencias y que por supuesto podrán venir proyectos económicos urgentes que puedan ser tratados en los tiempos que establece la ley. Sin embargo, de manera simultánea debe desarrollarse un plan de trabajo articulado con las demás instituciones y funciones del Estado para garantizar que en un tiempo moderado podamos tener una reforma integral al Código Monetario. Lo propio para la Ley Orgánica de Contratación Pública, tenemos que hablar de transparencia, tenemos que hablar de economías de escala, tenemos que hablar de que en realidad se elimine esta discrecionalidad que existe en ciertas instituciones para retener pagos de manera indebida. Eso genera mucha corrupción y eso perjudica a muchas familias ecuatorianas. Así que me parece que hoy es el momento de darle resultados a las familias ecuatorianas con temas que les interesan a ellos. ¿Qué les importa? Les importa el combate contra la corrupción, les importa la generación de empleo, el emprendimiento, y lo vamos a hacer de manera inteligente e innovadora. Tenemos, por ejemplo, también que tratar sobre el mercado de valores para que se pueda, aquí en el Ecuador, ya implementar fondos de capital semilla, capital ángel. Hay una normativa precisamente en el tema de valores, se ha reformulado en cuanto a la inyección de capitales para este sector. ¿Cómo está esa reforma? El mercado de valores en el Ecuador no funciona, es realmente inexistente. Hay sanciones específicas que tienen los traders para poder, para que les impide a ellos poder negociar acciones en la bolsa. Por lo tanto, eso tiene que ser superado de manera que pueda haber esta inyección de capital y que pueda haber apoyo a los pequeños emprendimientos, ideas innovadoras. Sobre todo los pequeños, porque ellos son los que tienen problemas en otros ¿verdad? países del mundo. Así que esto lo vamos a implementar en esta comisión. Tenemos que hablar de una nueva arquitectura institucional que permita precisamente eliminar la posibilidad
de que el Banco Central le vuelva a prestar recursos al gobierno. Eso fue nefasto en el pasado y no podemos permitirlo nunca más. Creo que hoy existe una responsabilidad con el Ecuador y con el futuro de las próximas generaciones, así que el Banco Central debe recuperar su autonomía. ¿Cuál es el rol que debería desarrollar el Banco Central? Porque lo dijo Verónica Artola en las últimas horas. El Banco Central debe ser, como lo denominan, ese tercero confiable, que es custodio de los recursos, más no hace uso de los mismos. Simplemente los conserva de manera tal que le da la estabilidad al Ecuador que se necesita para que se confíe en el país. Sin embargo, ¿la reserva monetaria debe mantenerse en el Banco Central? La reserva debe mantenerse en el banco como debe ser, pero insisto, la independencia del banco es lo que va a marcar el gran hito, porque va a permitir que el Banco Central precisamente presente los informes, las sugerencias, los consejos necesarios para la administración pública y lo haga de manera independiente. Así que ya que no pueda haber una metida de mano en los recursos del Banco Central es un gran avance. Pero hay mucha tela que cortar, hay mucho que debatir. Creo que la comisión está comprometida, tiene una conformación interesante de personas, de comisionados con experiencia, con trayectoria. Así que tenemos un gran reto con el Ecuador y estamos seguros de que lo vamos a cumplir. Una de las líneas que usted mencionaba es el tema del financiamiento y efectivamente observamos que organismos multilaterales extranjeros empiezan a inyectar recursos frescos, se ha dicho, al Ecuador. Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo que, por ejemplo, entrega más de 10.000 millones de dólares, se ha dicho, para el Estado ecuatoriano. ¿Hay un proceso de auditoría, de fiscalización para esos recursos y que sean orientados a las obras que las ha planificado en el Plan Prosperidad, por ejemplo, el Ejecutivo? El día de ayer salió el primer informe trimestral que tiene relación a este acuerdo al que ha tenido acceso el Ecuador. Por lo tanto, nosotros nos congratulamos de que los destinos que se le está dando a estos recursos sean los correctos. Temas sociales, temas de vivienda, temas de emprendimiento, que es lo que el país más necesita. Así que desde la Comisión de Régimen Económico pues haremos un seguimiento pormenorizado de el uso de estos fondos y básicamente los términos de este acuerdo para que las reformas que nosotros hagamos vayan en la línea de garantizar desarrollo a las familias ecuatorianas. A propósito de aquello, hace pocas horas varias organizaciones sociales han anunciado una denuncia, más bien han dicho ellos que van a denunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al que alcanzó el gobierno nacional. ¿Cuál es la postura que maneja el presidente de la Comisión del Régimen Económico sobre aquello? Yo soy un respetuoso de la independencia de las funciones. Cada institución debe hacer su trabajo. La Corte Constitucional deberá revisar el fundamento jurídico de una demanda de esa naturaleza. A priori puedo decir de que eso estaría realmente atentando contra la estabilidad alcanzada del Ecuador, pero en todo caso soy un respetuoso de la independencia de las funciones, como ya lo he dicho, y nosotros continuaremos haciendo nuestro trabajo en esta comisión que me digno en presidir. En ese marco, ¿ustedes solicitarán información al Ministerio de Finanzas para conocer los términos del acuerdo? Bueno, ya hay información que está absolutamente transparentada, pública en los diferentes portales y estamos llamando al Ministerio de Finanzas para que comparezca de manera periódica a la comisión para que informe sobre los avances en los usos de estos y destinos de estos fondos frescos. ¿Observarán que se destine al Plan Prosperidad que lo ha anunciado el Gobierno Nacional? Como lo he dicho ya en varias ocasiones, hemos revisado el informe y estamos congratulados con que el destino esté precisamente enfocado en factores sociales, vivienda, emprendimiento, educación, entre otros. Así que si eso se mantiene, pues estoy convencido que el Ecuador verá con muy buenos ojos este acuerdo y se generará el desarrollo que se necesita para las familias más necesitadas. Dentro de la agenda de trabajo que ustedes la han planificado, se encuentra esta iniciativa de Ley de Fomento Productivo 2, que ha sido anunciada por el gobierno y que estaría previsto que llegue a la Asamblea Nacional, se ha dicho ya, para los próximos meses de este año. Nosotros no podemos hacer una planificación en base a supuestos. Se conoce, digamos, por la opinión pública de que hay un proyecto económico urgente que le van a denominar que podría caer en su comisión. Fomento Productivo 2. Estamos listos, los comisionados sabemos que cuando llegue el proyecto económico urgente pues vamos a poder, digamos, poner pausa al resto de reformas que estamos trabajando y dedicarnos exclusivamente a cumplir con los tiempos establecidos en la ley. En todo caso, insisto, la planificación no se hace en base a supuestos. Creo que es responsabilidad de los comisionados continuar trabajando como lo estamos haciendo y que si llega un económico urgente con el nombre que sea, en realidad obviamente le daremos prioridad a lo que el país necesita. Claro, le hace esta consulta porque dentro de esas iniciativas de reforma legal, en sí sería un paquete, hablan de reformas de materia tributaria y específicamente su comisión también es especializada en esa materia.
Las reformas tributarias son necesarias, son importantes. Creo que el país necesita una simplificación tributaria para que los ecuatorianos que tienen pequeños emprendimientos puedan tener facilidades para reportar también su ejercicio al arca fiscal, y creo que eso beneficiaría también al Estado ecuatoriano para tener una más eficiente recaudación. Eso debemos debatirlo en la comisión. Estamos listos, como lo he dicho, los comisionados han debatido sobre este tema y sabemos que de llegar un proyecto económico urgente de esta naturaleza que busque el fomento productivo y la simplificación tributaria, nosotros vamos a darle la prioridad que merece. Usted ha mencionado este término, simplificación tributaria. ¿A qué obedecemos o a qué hacemos referencia en aquello? Salida el impuesto a la salida de divisas tal vez, o este anticipo del impuesto a la renta que también ha generado discusión en el sector empresarial. El anticipo del impuesto a la renta debe ser analizado, sin embargo hay otras iniciativas que son bastante innovadoras que permitirían tener acceso a más información de ejercicios que son hasta la fecha bastante informales. Ejercicios tributarios, ¿no? Sí, porque en realidad no hay digamos, la posibilidad de sostener un contador en una empresa para pasar declarando en pérdida o para pasar declarando en cero, cuando en realidad lo que se debería fijar quizás puede ser una iniciativa es algún nivel de tasa fija para que pueda garantizarse que siempre hay el reporte necesario al SRI y que se cumple con las obligaciones como ecuatoriano, como ciudadano. Pero son ideas que están en el debate, pero eso significaría simplificar mucho el ejercicio porque ahorrarían las empresas recursos que les cuesta tener personal calificado para mantener esa contabilidad y simplemente se comprometerían a reportar y pagar una tasa fija de lo que se ingresa. Le voy a colocar en ejemplo un tema que ha sido ya presentado aquí en la Asamblea Nacional. Hace pocos días el Partido Social Cristiano presentó la legislatura un proyecto de reforma a la ley de régimen tributario, puntualmente para que la devolución del IVA que efectúa el gobierno nacional hacia los gobiernos seccionales se quede en los gobiernos seccionales. No sé si ha tenido ya la oportunidad de observar esta iniciativa y cuál sería su criterio. Escuchamos la propuesta, escuchamos también a los gobiernos autónomos descentralizados, creemos que es importante, además necesario, devolverles ese ingente recurso y darles esa autonomía a los gobiernos autónomos que son los que realmente generan el desarrollo en el territorio. En realidad que los recursos se queden en manos de ellos, ¿no? Que porque son de ellos, así es. Entonces, estamos listos para debatir en detalle la propuesta cuando llegue a la comisión y creemos que es una propuesta que va en la línea correcta del desarrollo que se requiere a nivel territorial. Pero es viable porque hay quienes señalan que al quedarse estos recursos en los gobiernos seccionales, la caja fiscal, el presupuesto general del Estado se vería disminuido. Yo creo que es absolutamente viable porque asimismo como estos recursos quizás dejen de ingresar a la caja fiscal, también hay otros recursos que la caja fiscal está entregando básicamente y transfiriendo a los gobiernos autónomos. Es simplemente hacer un cruce de cuentas y que finalmente en el flujo de efectivo que tienen los gobiernos autónomos, ellos no se vean complicados para poder hacer lo que les corresponde hacer, para generar obra, para generar desarrollo. Por eso tú tienes una cantidad importante de proveedores que están impagos, claro. y eso afecta mucho el desarrollo local. Así que yo creo que es absolutamente sano en la medida que se haga una corrida financiera que permita que el Estado tampoco pierde y se genera el desarrollo local. La situación actual es que el gobierno nacional, o más bien el presupuesto, retiene estos valores, la devolución del IVA para los gobiernos seccionales y con ello trae, bueno, el consecuente retraso para los gobiernos seccionales, pero que esos recursos que los mantiene el gobierno nacional lo destina a la ejecución de obras, al pago de bonos tal vez. ¿Qué va a pasar con ese otro sector? Insisto, esto tiene que pasar por una corrida financiera en donde el Estado garantiza que básicamente no se afecta en otros frentes, pero que se genera el desarrollo necesario en territorio. Muy bien, asambleísta, le queremos agradecer por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional y bueno, éxitos en lo que queda de este trabajo hasta el 2021. Muchas gracias. Vamos con más información. El Ejecutivo presentará un proyecto de reformas al libro 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero. El objetivo, según la propuesta, es devolver al Banco Central del Ecuador la autonomía en la toma de decisiones de la política monetaria.
Para recibir observaciones a las reformas al libro 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, la Comisión del Régimen Económico invitó a Verónica Artola, gerente general del Banco Central del Ecuador, quien adelantó que el Ejecutivo trabaja en un proyecto que será enviado a la Asamblea con el carácter de urgente en materia económica, para hacer una reforma integral a este cuerpo legal. Todos los otros cambios que se tienen que hacer en concordancia para que quede un Código Orgánico del libro 1 bastante adecuado y con bastante sinergia, porque no se puede hacer una reforma solamente de Banco Central y lo otro dejar de lado. El objetivo es devolver al Banco Central del Ecuador su autonomía para tomar decisiones de política monetaria, dijo. Eso sí implica un cambio importante a lo que actualmente está en el código, porque para tomar las decisiones de política monetaria como funciona actualmente es que la Junta de Regulación de Política Monetaria Financiera las toma justamente estas decisiones. Asimismo, administrar los recursos de la Reserva Internacional bajo los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad. En esa línea, lo que estamos proponiendo es un Banco Central autónomo con su propio cuerpo colegiado. Esto implica tener un directorio de Banco Central y, por supuesto, la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera no desaparecería. La funcionaria señaló que no es conveniente hacer reformas parches al libro 1, sino una integral a fin de generar un cuerpo legal digerible que permita al Banco Central fortalecer su accionar. Anunció que al momento está listo el borrador del proyecto de reforma y en los próximos días se reunirá con el ministro de Economía y con el presidente de la República para ultimar detalles, además de definir las nuevas atribuciones de la Junta de Política Monetaria y Financiera. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Hasta el próximo miércoles, la Comisión de Justicia prevé contar con el informe sobre la acción o acciones institucionales frente a los casos de femicidios registrados en la provincia de Cotopaxi. En un primer análisis hubo críticas por la información entregada por parte de las autoridades. Varios criterios fueron parte del debate en la Comisión de Justicia, de cara a la elaboración del informe final sobre las acciones ejecutadas por las instituciones ante los hechos violentos contra la mujer y femicidios registrados en la Tacunga, provincia de Cotopaxi. En este primer borrador se discutió, por ejemplo, la capacidad de respuesta del Estado. El legislador José Serrano planteó reestructurar completamente el informe. Si creemos que con esas medidas parches a nosotros nos van a confundir o nos van a contentar, yo creo que están completamente equivocados. Yo sinceramente le pido, señora presidenta, que se replantee completamente la estructura de este informe. Las acciones u omisiones del Estado también fue otro eje que deberá ser considerado. Falta claridad en el documento, dijo la asambleísta Carla Chávez. Pero tiene más que todo estar plasmado y tiene que constar en este informe las graves falencias que existen, las inacciones, las omisiones por parte de las instituciones del Estado para tratar esta problemática. En la mesa de justicia también hubo críticas al rol del Ministerio de Educación. Carla Cadena reveló el caso de una niña de 5 años víctima de violencia, que hasta el día de hoy la institución educativa no ha tomado correctivos como sanciones a los involucrados y los protocolos de seguridad. La escuela no abre las puertas, la niña ha tenido que irse de esta institución, la niña de 5 años ha tenido que irse de esta escuela, y los compañeritos que le hicieron este daño a la niña siguen ahí todavía, no han recibido ayuda psicológica, el rector sigue ahí, los profesores siguen ahí, no ha habido nada sobre este caso. De su lado, el legislador Franklin Samaniego puso en debate la ley para erradicar la violencia de género. Indicó que no existe coherencia con la norma, pues ya consta un registro único de violencia, que también se plantea en el informe. ¿Esta ley cuándo fue aprobada? En enero, ¿no es cierto?, del año 2018. ¿Han pasado cuánto? Más de un año, año y medio. Y vienen aquí a decirnos, cuando les preguntamos del registro único de violencia, o sea, como que casi nada nos dijeron, ¿no? Entonces, esos son los temas que debemos puntualizar. La Comisión de Justicia prevé contar con el informe para debate ante el Pleno hasta el próximo miércoles. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Desaparecidos mantuvo una reunión reservada con la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para que informe sobre los avances en el proceso de investigación de la desaparición de Michelle Montenegro y sobre las acciones implementadas para mejorar los procesos de investigación de las personas desaparecidas.
La reunión de la Comisión Ocasional de Desaparecidos con la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se declaró reservada por la delicadeza de la información. La fiscal informó sobre el estado de la investigación de Michelle Montenegro. El asambleísta Jaime Olivo comentó cómo avanza el trabajo de Fiscalía respecto a estos casos. Ha sido muy claro, muy objetivo en la responsabilidad que ella está tratando en esta investigación de esta tan lamentable desaparición de esta persona, y consideramos de que el trabajo que está realizando la Fiscalía está haciendo en el marco de la Constitución, en el marco de sus funciones. La asambleísta Soledad Buendía dijo que la fiscal coordinó una reunión con los familiares de Michelle Montenegro para detallar el avance de la investigación. Es que la fiscal se va a reunir a puerta cerrada con los familiares, lo cual en el tema personal creo que es muy importante porque esas familias requieren respuestas, quieren conocer temas que quizás no pueden hacerse públicos y lo conocemos y lo entendemos. Más de 2.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en el país durante estos 2 años. El defensor público Ángel Torres comentó que los casos se han incrementado por diversas razones. En el último año, a partir del año 2018, se incrementaron a 403 casos. Sí, justamente creo que es el tema de las fronteras, básicamente el tema de las fronteras que ha ido incrementando ese tipo de casos. La información proporcionada por la Fiscal General del Estado suman a los insumos para la construcción del informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Actuación Integral en caso de personas desaparecidas. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Momento de una pausa, amigas y amigos. Cuando regresemos conversaremos sobre el quehacer del Parlamento ecuatoriano. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias por continuar con nosotros. La Comisión de Derechos Colectivos aprobó el borrador de su cronograma de trabajo. La agenda de esta mesa se orienta a la reafirmación de un Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Para ello trabajarán sobre los ejes de no discriminación, equidad de género, interés superior del niño y promoción y garantía de los derechos de los grupos prioritarios del país. Los asambleístas conocieron el borrador de la agenda de la Comisión de Derechos Colectivos. El enfoque con el que la comisión desarrollará su trabajo es sobre la reafirmación del Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. El asambleísta Tito Puanchir considera que la comisión debe promover y garantizar los derechos de los pueblos de todo el país. Pero considero de que deberíamos priorizar los temas que hemos venido a tratar, en este caso la ley de derechos lingüísticos. Con esto está de acuerdo el asambleísta Carlos Viteri, quien expuso necesario que la mesa trate sobre la explotación petrolera en el Yasuní y la minería ilegal en Imbabura, puesto que hay pueblos de aislamiento voluntario que son víctimas de esta situación. De lo que ocurre en Buenos Aires, Imbabura, donde entre otros actores afectados están la nacionalidad Agua, ¿ya? Que tiene derechos constitucionales y tiene derechos en el marco de las Naciones Unidas. Otro tema que tiene que ver y que pueden estar poniendo en gravísimo riesgo, igualmente, violentando la Constitución, el tema de los pueblos considerados en aislamiento voluntario, Tagaer y Taromenán. De su lado, el asambleísta José Chalá propuso que además se incorpore en la agenda un proyecto de ley sobre los afroecuatorianos. Llegar a un acuerdo para tratar la reforma a la Ley de Consejos Nacionales para la Igualdad. En el marco de la fiscalización, el legislador Juan Cristóbal Lloret dijo que es necesario que la mesa reciba a involucrados en el tema de Furukawa. De poder tener una visita directa a las instalaciones de Furukawa, constatar cuál es realmente o cuáles son las condiciones realmente en las cuales se están desarrollando las actividades de la empresa. Esta mesa legislativa cuenta con 8 proyectos de ley entre informes para primer y segundo debate. En la próxima reunión, la comisión plantea aprobar el cronograma definitivo con las propuestas de los asambleístas en el marco del cronograma para el periodo 2019-2021. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Construir una red latinoamericana de legisladores que trabajen en políticas de prevención de drogas fue el objetivo del encuentro internacional entre diputados y parlamentarios que se desarrolló en nuestro país, Ecuador. El próximo encuentro se desarrollará en México.
Con la firma de un manifiesto que busca construir una red latinoamericana de legisladores, culminó el primer encuentro Red Internacional de Legisladores para Políticas de Drogas que se desarrolló en el Palacio Legislativo. Realmente fue una agenda de trabajo muy productiva, porque llegamos a la conclusión de que la problemática en el tema de drogas es similar en los países latinoamericanos. Legisladores y diputados de Ecuador, México, Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay se comprometieron en crear una agenda política que permita generar políticas públicas de drogas que incluyan la liberación o excarcelación de personas privadas de la libertad por delitos contra la salud en la región. El tema importante es el combate a la corrupción y a la impunidad. Creo que lamentablemente nuestros gobiernos y nuestras autoridades muchas veces, como decimos en México, se han hecho de la vista gorda, es decir, han provocado impunidad e incluso hasta pactos entre el crimen organizado. Creo que hay territorios en nuestra región que están tomados por el crimen organizado y creo que pasa por que las sociedades conquistemos autoridades más honestas. También se incluirá un programa de reducción de riesgos, inserción social, regulación de drogas, pero sobre todo el establecimiento de una política de prevención. Los países gastan mucho más en comprar armas supuestamente para luchar contra las drogas, y esa lucha contra las drogas durante los últimos 50 años ha costado mucho más muertes que el consumo o la adicción. Entonces algo estamos haciendo mal. Si realmente tomamos conciencia, cambiamos el chip e invertimos en prevención, que no es algo a corto plazo, es algo que vamos a ver resultados a largo plazo. Se tiene previsto que el próximo encuentro sea en México en los próximos meses. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Educación conoció los alcances de una propuesta de reforma a la Ley de Educación Intercultural orientada a la prevención del consumo de drogas. La iniciativa del asambleísta Carla Cadena pretende incluir en la malla curricular de todos los niveles una asignatura para advertir los riesgos del consumo de drogas y estrategias de prevención. Cómo cuidarse de las drogas, qué hacer en el momento de que alguien viene a usted y le ofrece las drogas, cómo decir que no. Ella explicó el alcance de esta propuesta en la Comisión de Educación de la Asamblea y es que dijo los casos de consumo de drogas, particularmente en menores de edad, son cada vez más alarmantes. Imagínese usted una niña de 12 años secuestrando a su hermanita de 2 años para pagar su droga. Entonces, es realmente alarmante. Criterio en lo que coinciden legisladores como Israel Cruz y Noralma Zambrano, para quienes es imperante tomar acciones que erradiquen esta problemática. Inclusive hay un caso específico en la ciudad de Macará, provincia de Loja. Los estudiantes vinieron a la comisión y manifestaron de que piden de favor, porque en esa ciudad ya hay un reparto casi legal por teléfono y a domicilio. Este es un tema de salud pública y para nosotros es importante trabajar en el tema educativo con la prevención. La legisladora Silvia Salgado va más allá y plantea que no solo el fenómeno de las drogas de manera puntual sea abordado en el ámbito educativo, sino en su integralidad diversas problemáticas sociales. Todo eso más bien tiene que constituirse en contenidos que en las materias básicas de todos los niveles, desde el nivel general básico, bachillerato, inclusive la educación superior tiene que contemplarlo. Estadísticas del 2015 y 2016 revelan que el 12,65% de estudiantes entre 12 y 17 años consumió sustancias prohibidas. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Entrevista. Bien, amigas y amigos, nos vamos a apartar de los temas legislativos y vamos a conversar sobre el apoyo que brinda la Cruz Roja Ecuatoriana a las personas en movilidad humana. Vamos a revisar el siguiente perfil. Tatiana Moreno, licenciada en Comunicación Social, magíster en Gestión de Riesgos y Desastres, gerente de áreas esenciales de la Cruz Roja Ecuatoriana. Tatiana, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Gracias por invitarnos, a las órdenes. Tatiana, la Cruz Roja Ecuatoriana emprende un programa de apoyo a las personas que se encuentran en movilidad humana. ¿En qué consiste?
Sí, justamente hace un año iniciamos operaciones con este flujo migratorio venezolano. Consiste en dar todo lo que es kit de aseo, higiene, nutrición, apoyo psicosocial, dotación, por ejemplo, de calzado a quien viene sin zapatos, atención en primeros auxilios básicos, apoyo psicosocial, o sea, cuando hay un quiebre emocional, y damos un servicio único que es el restauración del contacto familiar. ¿Eso qué es? O sea, llamar a tu casa, a tu hogar, recargas celulares, telefónicas, contactos por internet con la familia, o también si hay alguna persona que está perdida, la Cruz Roja le empieza a buscar entre los países y hace el contacto. Esos contactos, sí. ¿no? Con sus familiares, sobre todo. Sí, esto lo hace la Cruz Roja desde hace 156 años, en todo el mundo. Ahora bien, en Ecuador puntualmente, Ecuador abrió sus fronteras, abrió sus puertas a personas en movilidad, sobre todo de nacionalidad venezolana, por la crisis que viven en ese país. ¿Cuál es la atención que ustedes prestan a estas personas? Justo lo que le comentaba, las personas venezolanas en general les damos todos los servicios, apoyo psicosocial, llamadas telefónicas, agua segura, kits de higiene, kits de aseo, los niños kits lúdicos. ¿Qué de estos son? Es un pequeño kit que tiene todo lo que son un juguetito, porque cuando migran no es una prioridad llevar un juguete, por ejemplo. Entonces, los niños que jugaban en nuestros espacios seguros y salían y quieren llevarse el juguete, entonces ponemos esto en el kit para que puedan llevarse. ¿Cuántas personas han sido atendidas hasta el momento? Más o menos unas 150,000 personas. Hemos dado hasta el día de hoy 222,000 servicios en 15 puntos en 11 provincias del país. ¿En qué provincias está ubicada Cruz Roja? Cruz Roja en todo el país. ¿En todo el territorio? Sí, en las 24 provincias. Sí, tenemos 7,000 voluntarios que participan de estas acciones, y en movilidad humana tenemos 15 puntos de atención en 11 provincias. Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay, Manabí, Guayas, Azuay y El Oro. Ahora bien, en Ecuador se registró un proceso de movilidad de las personas que huyen o que salen de su país, en este caso de Venezuela, pero también hay ciudadanos que de alguna u otra forma migran de Colombia. ¿Hay una distinción en estos dos casos? Personas que salen tal vez huyendo por la crisis fronteriza de nuestro país. Hay que reconocer que son varias condiciones. El Ecuador es un país receptor migrante desde varios años. Entonces, la migración que tuvimos en Colombia hace unos 10, 15 años se da producto de la violencia. Es netamente por violencia más que… Por supuesto. Entonces, el tipo de protección que les da el país es el refugio, el asilo, por otro tipo de condiciones. En este caso, lo que estamos mirando es una migración económica que obedece a un tema de precautelar la vida. O sea, las condiciones, para que la gente tenga idea, nosotros atendemos a niños, mujeres en extrema desnutrición crónica, aguda, personas que van muy deshidratados. De las 7,000 atenciones que hemos hecho en primeros auxilios, para que se hagan una idea, el 20% son gente con torceduras de pies, un 40% son personas que tienen heridas en sus pies, en su cuerpo, llegan sangrando a nuestros puntos, y otro 40% son cefaleas producto del cambio de clima o deshidratación, porque vienen de un clima cálido a un clima de sierra, por ejemplo. Eso es lo que atendemos de nuestros puntos, más o menos. Ahora bien, existe en Ecuador este corredor humanitario. No sé si es que Cruz Roja Ecuatoriana también presta allí sus servicios. Cruz Roja es la única institución que está en todo este corredor. O sea, entendamos, el corredor es cuando el país ha puesto un servicio de transporte a través del apoyo de OIM, y el migrante que tiene… Mundial de la Salud. No, de las migraciones, OIM. Okay. Entonces, OIM, en colaboración con el Estado, con el gobierno, a las personas que tienen sus papeles completos de vigencia, pues el traslado hacia la frontera sur. Es un servicio que hay ciertos días, ciertos horarios. ¿No es todos los días? No. Eso tiene unos requisitos, una línea. Claro, vale aclarar un poco cuál es la línea que se sigue para las Cruz Roja está presente en todas las provincias de esta ruta migratoria. Que comprende… Las 11 provincias. Ellos van a pie caminando desde Sucumbíos, desde Esmeraldas, desde el Carchi, y van por esta ruta. Por ejemplo, en Santo Domingo, ellos ven hacia dónde van a irse, a la costa, a la sierra, al oriente. Entonces, la Cruz Roja es la única institución que cubre todos estos puntos. Hay puntos fronterizos que sí, la Cruz Roja está con otras organizaciones, que hablamos en promedio que hay entre 11 hasta 48 organizaciones que también están presentes en ciertos puntos, pero en otros solo es la Cruz Roja Ecuatoriana que está brindando esta ayuda. Ahora bien, el punto se extiende, nos recuerda desde qué parte, desde el norte del país, nos había dicho… Rumichaca, Sucumbíos. Esmeraldas. Esmeraldas también. Y tienes el CEBAF, todos los centros nacionales fronterizos. Y empieza a bajar ya por el territorio ecuatoriano. Claro, todo lo que es la Sierra Centro. Nos había dicho… Manabí. Actualmente la población venezolana está en todo el país. En todo el país. Todo el país. La mayor porcentaje de… Hay que entender que Ecuador es un sitio de tránsito y de permanencia. Entonces, en tránsito tenemos un flujo más o menos
En frontera norte entre 2.500 a 3.000 y en picos altos de hasta 5.000. Y en lo que es, en cambio, en permanencia, según cifras estatales, tenemos que Pichincha, Guayas y Manabí son las provincias con mayor asentamiento, quizás por características de clima o por también acceso a medios y formas de vida. No sé si de alguna otra forma, no le compete a Cruz Roja, pero si vio afectado estas restricciones a nivel estatal ordenadas por el gobierno de Perú de pedir estos documentos a los ciudadanos que se trasladaban hasta ese país. Muchos de ellos no lograron ingresar a Perú y tuvieron que regresar. No sé si es que tenía conocimiento qué pasó con ellos, regresaron finalmente a Venezuela, ¿qué pasó? No, lo que le pasó es de los primeros días ha habido un retorno, pero mínimo, unos 25, unas 15 personas, no es un retorno masivo. Hay que entender que cada país es soberano en la exigencia de sus requisitos legales, claro. Y en el caso del Ecuador tiene una normativa muy protectora de derechos, muy avanzada en su promulgación. Ahora bien, ¿ustedes trabajan también con Cruz Roja Internacional? Sí, por supuesto. O sea, la Cruz Roja está federada. Entonces, 192 Cruces Rojas conforman la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Nosotros nos ayudamos, somos como hermanos, tenemos unos fondos comunes, un apoyo común. Esto lo estamos realizando, estas acciones, con el apoyo de la Federación, del Comité Internacional de la Cruz Roja Española, Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Alemana, ECO, la Comisión Europea, la AECID, fondos propios nuestros de Cruz Roja. La Cruz Roja es una organización privada, no es organización estatal. Nosotros el trabajo que hacemos es gracias al aporte de las personas y también de los voluntarios. En la Cruz Roja tenemos 7.000 voluntarios y más o menos un 5%, unas 300 personas que somos rentados. De todo lo hacemos para que la gente tenga una idea. Los puntos de frontera yo los cubro a nivel semanal con 191 voluntarios. Personas que dan de su tiempo para ayudar a quien necesita en estos 15 puntos de movilidad humana. ¿Y tienen el personal suficiente? Porque sí. Daría la impresión de que siempre se necesita más manos como para colaborar con estas personas. Sí, pero dando gracias a todo su buen entusiasmo y a las personas, siempre tenemos gente apuntada para ir a frontera. Voluntarios y voluntarias, de todas las edades que van en promedio mínimo una semana a trabajar. ¿Cuál es la labor que debería o que emprenden esos voluntarios? Y para quienes desean también ingresar a las filas de Cruz Roja Ecuatoriana, ¿qué deben hacer? Bueno, el voluntario en este caso tiene que tener el permiso de su junta, porque la Cruz Roja tiene juntas provinciales, entonces va con este permiso, con el deseo de colaborar, mínimo una semana. El desplazamiento mínimo es una semana. Si tenemos un tiempo de emergencias, de inmediato es un día, 2 días, según lo que sea el requerimiento. El voluntario hace en este tema de emergencia lo que le he comentado, pero tenemos de otros programas ya que es personas más de largo plazo, medio plazo, estamos con el tema de medios de vida. Medios de vida, hacemos un análisis técnico para dar una transferencia económica condicionada, no condicionada. Por ejemplo, hemos visto que muchos de los niños acceden a la escuela, porque en Ecuador la educación es universal, pero no pueden mantenerse porque no alcanzan a costear los zapatos, la lista de útiles. Entonces queremos dar esa ayuda para que los niños puedan escolarizarse. Si un niño está en la escuela, el papá y la mamá pueden trabajar. Mucha gente dice, es que le veo a la persona en la esquina con los niños en brazos. Claro. Y es porque los niños no pueden acceder a la escuela. También hay un tema de nivelación escolar. Los niños llegan, corresponden a un rango, a una edad, pero no pueden completar el conocimiento que obedece a edad por diversos factores. Entonces la idea es poder darnos una mano. Al final todos hemos sido migrantes desde hace muchos años, y en el caso de la gente que quiera ser voluntario, lo importante es estudiar o trabajar, o ser jubilado, ¿sí? Presentar la solicitud a la Junta Provincial más cercana, coger un curso de formación básico que tenemos. En eso nos explican qué es la Cruz Roja, cuáles son los principios, qué son los derechos humanos, DIH, del cual la Cruz Roja es su guardián, todo lo que es acceso seguro, que es protección, y le damos una formación en primeros auxilios, gestión de riesgos, salud comunitaria, nuestros programas institucionales. Que es a los que pueden ya acceder. Y luego de eso el tiempo que ellos quieran destinar para su actividad. Gracias, Tatiana Moreno, por estar con nosotros en la transmisión de la Asamblea Nacional. Allí Tatiana Moreno, ella es gerente de áreas esenciales de la Cruz Roja Ecuatoriana, entregándonos algunos detalles respecto de la ayuda humanitaria a la que todos podemos sin duda inscribirnos, ingresar también aquí en la Cruz Roja Ecuatoriana. Sigan con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. La Comisión de Educación de la Asamblea recibió al director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para que explique los pormenores de la aplicación del examen Serbachiller. Edwin Palma aseguró que se han mejorado las seguridades informáticas para la toma del examen de este fin de semana.
Edwin Palma, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, indicó que la institución prepara un nuevo sistema de evaluación para la aplicación del examen Ser Bachiller ante la Comisión de Educación. También dijo que ha tenido cambios en las seguridades con el fin de evitar vulneraciones. Hay un riesgo relacionado con la confidencialidad de la información porque el aplicativo se enviaba a través de correo electrónico. En segundo lugar, el aplicativo en el correo electrónico iba junto a la clave que permitía descomprimirlo. Más de 6.000 estudiantes rendirán el examen Ser Bachiller este fin de semana, por lo que Palma indicó que para este proceso ya se creó un micrositio con aplicativos y claves maestras para reforzar la seguridad. Creamos en un principio de transparencia una reportería a través de una app que ustedes la encuentran disponible en Play Store, que permite al cierre de cada día de evaluación conocer los resultados de cómo se desempeñó toda la toma. Se mejorarán además procesos de capacitación para los evaluadores. Ahora será mediante una plataforma informática de manera que exista mayor acceso. El proceso de capacitación antes se lo realizaba a través de charlas magistrales. Si una persona faltó, se creaba un inconveniente. Si una persona no logró entender, teníamos un inconveniente. Entonces, en el actual proceso tuvimos ya una capacitación adicional en plataforma Moodle que permitía que los docentes que van a aplicar el examen puedan familiarizarse con el proceso tantas y cuantas veces ellos consideren necesarios. Edwin Palma recordó que aún quedan pendientes desafíos, como la mejora de los protocolos y de sistemas informáticos para garantizar la seguridad en los procesos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Amigas y amigos, momento de una nueva pausa aquí en la televisión de la Asamblea Nacional. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Esta semana la Asamblea Nacional conmemoró 2 años de la iniciativa denominada Asambleísta por un Día, que permite a los ciudadanos acercarse a la función legislativa. La proponente de este mecanismo de participación, Soledad Buendía, resaltó los aportes de todos los ciudadanos que se han sumado a esta propuesta, que es replicada en todas las comisiones especializadas. En 2 años, más de 1.000 ciudadanos participaron de la iniciativa Asambleísta por un Día, propuesta que permite a todos los ciudadanos ser parte de las comisiones legislativas y entregar aportes. La proponente de este mecanismo de participación ciudadana, Soledad Buendía, expuso de qué se trata. La ley de la función legislativa está en transformación y en construcción. En esa normativa estamos incorporando para que se institucionalice Asambleísta por un Día como un mecanismo normativo legal que permita también la exigibilidad de ello a través de la ciudadanía y que podamos quizás generar un observatorio legislativo que conozca cómo participan y cómo fortalecer esa participación ciudadana. Niños, jóvenes, amas de casa, artesanos, todos han sido parte de esta iniciativa. Los asambleístas por un día llegan a las comisiones, conocen los temas y opinan sobre los mismos. Al final reciben un certificado. Esta forma de participación ciudadana fue reconocida por el presidente de la Asamblea, César Litardo. Porque permite que la juventud conozca por sí misma no solo el significado real y profundo de la política, sino además la tarea cívica que cumple la Asamblea Nacional. De su lado, el asambleísta Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, quien apoyó la propuesta desde su inicio, resaltó estos mecanismos de empoderamiento de la política. Los jóvenes tienen muchas cosas que decirnos, muchísimas, muchísimas, incluso cuando disentían de nuestra opinión, porque es realmente motivante escuchar a la juventud. Y es motivante también escuchar a aquellos que no lo son e incluso iban con mucha experiencia. Todos los ciudadanos pueden ser parte del legislativo ecuatoriano. Solo tienen que llenar una solicitud por escrito al presidente de cualquiera de las comisiones. También pueden registrarse vía mensaje en redes sociales o por correo electrónico asambleistaporundia@gmail.com. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Casa Abierta, en homenaje al natalicio de Osvaldo Guayasamín, tuvo la acogida de cientos de personas que visitaron el Palacio Legislativo este 4 y 5 de julio. Durante el recorrido, los turistas observaron la muestra pictórica del maestro Guayasamín, así como un cuadro inconcluso y una de sus prendas de vestir.
El mural del maestro Osvaldo Guayasamín, Imagen de la Patria, está instalado aquí desde hace 31 años. Son 23 planchas de fibra de vidrio sobre las cuales el maestro pintó con acrílico. Lo que quiso es representar conceptos de la historia política del Ecuador. De hecho, constan 4 urnas en blanco y negro que se meten dentro del nivel del mural porque está estructurado y construido en una estructura de aluminio y hierro de 300 metros cuadrados. Están las mujeres, están los patriotas, están los héroes, están los indígenas, los obreros, aquellos pensadores que forjaron no solo la construcción y la independencia de la patria, sino también la fundación de los derechos a través de la revolución liberal y fundamentalmente la educación pública, laica y particular. Y también un homenaje a la agricultura como el Ecuador representa además la iglesia. Es decir, todos esos conceptos que permiten hablar de la historia del Ecuador en 23 paneles. La casa abierta en homenaje al natalicio del maestro Osvaldo Guayasamín tuvo la acogida de estudiantes, profesores y público en general que se acercó hasta el Palacio Legislativo para observar la muestra pictórica del maestro fallecido en 1999. Edison Miño, líder del programa Visitas Guiadas de la Asamblea Nacional, nos cuenta algunos de los espacios que la ciudadanía puede observar. Aquí puedes encontrar tú 4 reproducciones de las obras en tamaño natural, de hecho no son originales, pero sí hay un original inacabado, que Osvaldo dejó pendiente mientras estaba trabajando y lamentablemente le sorprendió una enfermedad que le llevó a los Estados Unidos y falleció. Nos prestaron una camisa donde está todavía las manchas del óleo, de la tinta china con la que trabajaba, para mostrar cómo trabajaba, porque lo que queríamos es mostrar ese pensamiento en el que comienza la creatividad del pintor y termina luego en un mural espectacular como el que tenemos al interior del salón. Para este 6 de julio se prevén varios eventos conmemorativos por los 100 años del natalicio de Osvaldo Guayasamín. La cita se cumplirá en la Capilla del Hombre, organizado por la Fundación Guayasamín. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En las próximas semanas, la Asamblea Nacional inaugurará un lactario, espacio destinado para que las madres en periodo de lactancia puedan extraerse la leche de forma segura y privada y la mantengan adecuadamente, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y crea un vínculo que nunca se rompe entre la mamá y el bebé. Un niño que lacta es un niño que tiene un desarrollo psicomotriz y un desarrollo cerebral adecuado. Para la mamá previene todos los tipos de cánceres ginecológicos. Usted invierte menos dinero porque estamos evitando comprar fórmulas. Por esos beneficios se recomienda que la lactancia sea exclusiva hasta los 6 meses, hasta el año como alimento principal y continuar con la leche materna hasta los 2 años. Pero ¿cómo cumplir con estas recomendaciones? Si el Código Orgánico de Trabajo estipula que la mujer tiene derecho a una licencia de 12 semanas por motivo del nacimiento de su hijo. Sin embargo, al cumplirse las 12 semanas, tendrá que reincorporarse a sus labores. Lo que está garantizado es el derecho de las mujeres a dar de lactar y evidentemente está garantizado también el permiso de la lactancia a las mujeres que han dado a luz. Sin embargo, no es suficiente. Jenny Zambrano, integrante de la Liga de la Leche, dice que el recién nacido no entiende de 6 horas laborales. El recién nacido siente la necesidad de alimentarse y debe hacerlo con leche materna. Porque sabemos que la leche materna sigue siendo un fluido, un líquido vital que sigue aportando nutrientes y además de seguir aportando nutrientes, sigue aportando para el desarrollo emocional de ese niño. Por la importancia y significado de la leche materna, el titular de la Asamblea Nacional acogió el pedido de varias asambleístas sobre incorporar un lactario en la institución. Entonces, como parte de la representación, como parte de la participación de las mujeres en la política, necesitamos que nuestras necesidades de salud sean atendidas de forma integral. La asambleísta Dayana Pazley es la proponente de esta solicitud, pero va a ser usado por varias mujeres que integran la Asamblea Nacional. Yo creo que primero hay que aplaudir la decisión del presidente de la Asamblea Nacional para dar apertura a este tipo de iniciativas que nacen de los propios asambleístas y de las propias asambleístas. Siento súper contenta de que ya la Asamblea Nacional, un lugar donde se hacen las leyes, ya cuenten con estos espacios para las madres y para sus hijos. Tal vez de ella no le beneficie tanto ahora, pero me parece importante que creen ese espacio para las mamitas que vienen ahora. Tiene que ser una normativa para todos.
O sea, son muy pocas las empresas que trabajan en aquello. Es elemental y es fundamental. Este espacio está en construcción. Se adecuó en el mezanine del ala oriental del Palacio Legislativo. Contará con muebles cómodos, cambiador de pañales y una refrigeradora regulada con 5 grados, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero esto no solo beneficia a la madre y al bebé, también garantiza un compromiso de la trabajadora con la institución. Hay más fidelidad laboral. Una empleada que se siente apoyada, que se siente respaldada, va a continuar laborando en esa empresa y su desenvolvimiento laboral va a continuar siendo bueno. Podríamos enumerar múltiples beneficios más sobre incorporar un lactario en la institución. La Asamblea Nacional, a través de la orden del presidente César Litardo, es una de las instituciones que suma este espacio justo y digno para las mujeres en sus instalaciones. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Momento de la agenda cultural junto con Tatiana Sonnenholzner. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural. Como todos los viernes les traigo los planes de este fin de semana. Arranquemos para saber cuáles son. La Asamblea Nacional rinde homenaje a la vida y obra de este gran pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, que reivindicó los derechos de los mestizos, indígenas y afroecuatorianos a través de sus obras y pinturas. Lo hará este viernes a las 9 de la mañana, así que están todos invitados a ser parte de este evento en la Asamblea Nacional. Osvaldo Guayasamín celebraba su cumpleaños cada 6 de julio de cada año. Es por esto que este sábado 6 de julio en la Capilla del Hombre se rendirá un homenaje a los 100 años de su natalicio, presentándote sus mejores pinturas, su arte y su historia. Es un evento completamente gratuito y apto para todo público. La exposición cultural interactiva de Kino llega por primera vez a Quito en su gira por Latinoamérica. Podrás conocer lo mejor de Mafalda este domingo a las 10 de la mañana en el Quórum del Paseo San Francisco. Tiene un costo de $5 y es apto para todo público. Y hasta aquí la agenda cultural, pero recuerda que todos los viernes te traigo más planes para el fin de semana. Hasta la próxima. Agenda de actividades. Y las actividades del Parlamento ecuatoriano se retoman este lunes 8 de julio a partir de las 9 de la mañana, cuando el Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas invita al conversatorio Abordando la Política Pública sobre Drogas, así se denomina. El evento se desarrollará en el Salón de Actos de la Gobernación de la provincia de Zamora Chinchipe. A las 9:30 de este lunes, rueda de prensa del asambleísta Fabricio Villamar, entrega de la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez. Esto se desarrollará en la sala de prensa del Palacio Legislativo. 10:30, sesión de la Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. En la agenda 3 puntos, conocimiento y análisis de la situación actual de la niñez y adolescencia en la provincia de Bolívar, participación de actores sociales y recepción de propuestas relacionadas a la reforma integral al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, entrega de reconocimientos a las niñas y niños que participaron en el concurso nacional de dibujo denominado Conozcamos Nuestros Derechos de Bolívar. Esto se desarrollará en el Salón del Gobierno Provincial de Bolívar en Guaranda. Y a las 18 horas, sesión de la Comisión de Fiscalización que recibirá a los asambleístas Mae Montaño y Boris Estupiñán dentro del proceso de juicio político en contra del exministra de Salud Pública Verónica Espinosa. Esto se desarrollará en el primer piso del Palacio Legislativo. Bien, amigas y amigos, de esta forma nosotros cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena tarde y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.